Mi noble amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras caen en el vacío sin causar el impacto que deseas? Imagina por un momento que cada vez que hablas, tus palabras tienen el poder de mover montañas y cambiar opiniones. ¿Quieres saber el secreto detrás de este fenómeno? En este video desentrañaremos el misterio de cómo, cuanto menos hablas, más poder y peso tienen tus palabras. Piensa en los grandes líderes y oradores de la historia. ¿Qué tienen en común? No es solo lo que dicen, sino cómo y cuándo lo dicen. La capacidad de usar el silencio a tu favor puede transformar radicalmente tu manera de comunicarte y la percepción que los demás tienen de ti. ¿Te has preguntado por qué algunos individuos parecen comandar la atención y el respeto con apenas unas pocas palabras? ¿Qué pasaría si pudieras descubrir cómo lograrlo tú también? Mantén tu curiosidad despierta, porque hoy revelaremos 13 secretos milenarios y principios poderosos que te ayudarán a dominar el arte del silencio y la palabra. ¿Sabías que hay un equilibrio perfecto entre hablar y escuchar que puede potenciar tu influencia? En este video exploraremos cómo los estoicos, con su sabiduría atemporal, utilizaban el silencio como una herramienta para fortalecer sus discursos y decisiones. ¿Puedes imaginar el impacto que tendría en tu vida diaria si cada palabra que dijeras fuera medida y llena de significado? Te prometo que al final de este video tendrás en tus manos las claves para que tus palabras nunca pasen desapercibidas. No solo aprenderás a hablar menos, sino a hablar mejor, con un propósito y una claridad que dejará una impresión duradera en todos aquellos que te escuchen. ¿Estás listo para descubrir los 13 secretos detrás del silencio y transformar tu comunicación? Quédate con nosotros y prepárate para una revelación que cambiará tu manera de hablar para siempre. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Secreto 1. El poder oculto del silencio. ¿Sabías que hablar menos puede convertirte en una persona más influyente? Descubre por qué el silencio puede ser tu mejor arma para dominar cualquier conversación. El poder oculto del silencio es una estrategia subestimada que puede transformar la manera en que te comunicas y la influencia que ejerces sobre los demás. Aunque vivimos en una era donde la constante comunicación y la expresión verbal son la norma, los grandes líderes y pensadores a lo largo de la historia han entendido que, a veces, decir menos puede significar mucho más. ¿Cómo es posible que el silencio te convierta en una persona más influyente? Descubramos juntos por qué el silencio puede ser tu mejor arma para dominar cualquier conversación. Primero, es crucial comprender que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras. Es una herramienta poderosa que, cuando se usa correctamente, puede transmitir autoridad, confianza y sabiduría. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, decía: «El silencio es una de las grandes artes de la conversación». Esta cita nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El silencio tiene la capacidad de captar la atención de los demás de manera inmediata. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el acto de permanecer en silencio puede destacar más que cualquier discurso elocuente. ¿Por qué? Porque el silencio crea un espacio de reflexión, tanto para ti como para tus interlocutores. Al hacer una pausa y permitir que el silencio llene el aire, das tiempo a los demás para procesar lo que has dicho y para considerar sus respuestas con mayor cuidado. Además, el silencio puede proyectar una imagen de autocontrol y confianza. Las personas que dominan el arte del silencio a menudo son percibidas como individuos más seguros de sí mismos y más en control de la situación. ¿Te has dado cuenta
de que los líderes más respetados no sienten la necesidad de llenar cada vacío con palabras. En lugar de eso, utilizan el silencio para marcar la pauta y guiar la conversación. Otra ventaja del silencio es que te permite escuchar activamente. En lugar de estar ocupado pensando en lo que vas a decir a continuación, el silencio te da la oportunidad de prestar atención a las palabras y emociones de los demás. Este acto de escuchar no solo te proporciona una comprensión más profunda de la situación, sino que también te permite responder de manera más efectiva y adecuada. Epicteto, el filósofo estoico, enseñaba: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. El silencio también puede ser una herramienta de persuasión extremadamente efectiva. Cuando decides hablar después de un periodo de silencio, tus palabras adquieren un peso y una importancia adicional. Esta técnica puede ser utilizada para enfatizar puntos clave y para asegurarte de que tu mensaje sea realmente escuchado y considerado. Sin embargo, dominar el poder del silencio requiere práctica y paciencia. Es importante no confundir el silencio con la pasividad o la evasión. En lugar de eso, debe ser visto como una elección consciente para mejorar la calidad de la comunicación y fortalecer tu presencia en cualquier conversación. El poder oculto del silencio es una habilidad que puede incrementar tu influencia y efectividad en las conversaciones. Al aprender a utilizar el silencio de manera estratégica, puedes captar la atención, proyectar confianza, escuchar activamente y persuadir con mayor impacto. Recuerda las palabras de Marco Aurelio y Epicteto y considera cómo puedes incorporar el silencio en tu comunicación diaria. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder del silencio y transformar la manera en que te comunicas? El viaje hacia una mayor influencia comienza con una pausa. Secreto 2. Hablar mucho, decir poco. En nuestro afán por comunicar nuestras ideas y sentimientos, podemos perder de vista la importancia de la claridad y la concisión. ¿Alguna vez te has sentido ignorado porque hablabas demasiado? Este fenómeno no es raro. De hecho, puede ser una señal de que necesitamos reevaluar nuestra manera de comunicarnos. Aquí te explico cómo la economía de palabras puede hacerte destacar y ser recordado. La comunicación efectiva no se trata de la cantidad de palabras que usamos, sino de la calidad y el impacto de esas palabras. Séneca decía: la conversación debe ser como una colección de monedas de mucho valor y pocas palabras. Esta frase nos recuerda que, al igual que las monedas preciosas, nuestras palabras deben ser valiosas y bien elegidas. Cuando hablamos en exceso, corremos el riesgo de diluir el mensaje que queremos transmitir. Las personas pueden desconectarse, perder interés o incluso sentirse abrumadas por la cantidad de información. Por el contrario, al emplear una economía de palabras, podemos captar y mantener la atención de nuestro interlocutor, asegurando que nuestro mensaje sea claro y memorable. La economía de palabras implica ser consciente y selectivo sobre lo que decimos. Antes de hablar, reflexiona sobre la esencia de lo que quieres comunicar. ¿Cuál es el punto principal que deseas transmitir? Es posible decirlo de manera más concisa. Al enfocarte en los puntos clave y eliminar las redundancias, puedes aumentar significativamente el impacto de tus palabras. Otro beneficio de hablar menos y decir más es que te conviertes en un oyente más atento. Al escuchar activamente, no solo entiendes mejor a los demás, sino que también puedes responder de manera más precisa y relevante. Esta habilidad no solo mejora tus interacciones, sino que también te permite construir relaciones más sólidas y significativas. El silencio también juega un papel crucial en la comunicación.
Las pausas bien colocadas pueden añadir énfasis y permitir que tus palabras resuenen con mayor fuerza. Además, el silencio te da tiempo para pensar y formular respuestas más consideradas. Marco Aurelio, otro filósofo estoico, nos recuerda: es mejor en ocasiones no decir nada que permitir que nuestras palabras excedan el límite de la verdad. Para implementar la economía de palabras en tu vida diaria, comienza por practicar la autorreflexión. Evalúa tus conversaciones pasadas y analiza qué partes pudieron haber sido omitidas sin perder el mensaje principal. A medida que adquieras esta habilidad, te darás cuenta de que puedes comunicarte de manera más efectiva y con mayor impacto. Hablar mucho y decir poco puede llevar a ser ignorado y malentendido. Al adoptar la economía de palabras, siguiendo la sabiduría de Séneca, podemos asegurarnos de que nuestras comunicaciones sean valiosas y memorables. La próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda que menos puede ser más y que cada palabra cuenta. Secreto 3. La sabiduría de los estoicos. La sabiduría de los estoicos ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo por sus profundas reflexiones filosóficas, sino también por su enfoque en la comunicación y el valor del silencio. Los estoicos comprendían que el silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa y deliberada que podía conferir respeto y admiración. ¿Qué podemos aprender de su manera de comunicarse para ganar el respeto y la admiración de los demás? Para los estoicos, el silencio era un símbolo de autocontrol y sabiduría. Séneca, uno de los más renombrados filósofos estoicos, decía: la sabiduría no consiste en hablar mucho, sino en decir lo que es necesario. Este enfoque resalta la importancia de seleccionar cuidadosamente nuestras palabras y hablar solo cuando tenemos algo significativo que decir. En un mundo donde la comunicación constante puede llevar a la trivialidad, adoptar una actitud estoica de valorar el silencio puede elevar nuestra presencia y hacer que nuestras palabras sean más impactantes. Los estoicos también practicaban la reflexión y la meditación diaria. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dedicaba tiempo cada día a escribir en su diario, reflexionando sobre sus pensamientos y acciones. Esta práctica no solo le permitía clarificar su mente, sino que también le ayudaba a comunicarse con mayor precisión y sabiduría. Al incorporar una rutina de autorreflexión en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra capacidad para expresar ideas de manera clara y concisa, ganando así el respeto de quienes nos rodean. El silencio, según los estoicos, también ofrecía una oportunidad para escuchar activamente. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Al prestar atención a las palabras y emociones de los demás, podemos comprender mejor sus perspectivas y responder de manera más adecuada. Esta habilidad no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también demuestra un profundo respeto hacia los demás, lo que a su vez genera admiración. Además, el uso estratégico del silencio puede crear una presencia poderosa. En lugar de sentirse obligados a llenar cada espacio con palabras, los estoicos sabían que las pausas y el silencio pueden añadir un peso significativo a lo que se dice. Cuando hablamos después de un periodo de silencio, nuestras palabras adquieren un mayor impacto y resonancia. Esta técnica puede ser especialmente útil en discursos públicos y conversaciones importantes, donde cada palabra cuenta. Para aplicar la sabiduría estoica en nuestra comunicación diaria, podemos empezar por practicar la economía de palabras. En lugar de hablar por hablar, enfoquémonos en transmitir mensajes claros y significativos. La autorreflexión también es clave.
Dedicar tiempo a evaluar nuestras conversaciones y pensamientos nos permite mejorar continuamente. Finalmente, recordemos el valor de escuchar activamente y usar el silencio como una herramienta para realzar nuestras palabras. Los estoicos sabían que el silencio vale oro. Su manera de comunicarse, basada en la reflexión, la economía de palabras y la escucha activa, puede enseñarnos cómo ganar respeto y admiración en nuestras interacciones diarias. Al adoptar estos principios, podemos transformar nuestra comunicación y convertirnos en individuos más influyentes y respetados. ¿Estás listo para aplicar la sabiduría estoica y descubrir el poder del silencio en tu vida? La clave está en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Secreto 4. El misterio. Atrae más que las palabras. El misterio ha sido siempre un imán poderoso para la mente humana. ¿Por qué crees que las historias más cautivadoras y los personajes más intrigantes suelen dejar tanto a la imaginación? ¿Te has dado cuenta de que a veces, cuanto menos decimos, más interés despertamos en los demás? Este fenómeno, que podríamos llamar el poder del misterio, es una estrategia eficaz para captar y mantener la atención. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin decir mucho, parecía tener un aura de misterio que atraía a todos a su alrededor? ¿Te has preguntado por qué esa persona parece tener un magnetismo especial? La respuesta puede ser más simple de lo que crees. El misterio atrae más que las palabras. No se trata de ser evasivo o distante, sino de comprender que lo que dejas de decir puede ser tan poderoso, o incluso más, que lo que decides comunicar. Piensa en las conversaciones más interesantes que has tenido. ¿No eran aquellas en las que había un elemento de descubrimiento, una sensación de que había más por saber? Cuando dejas espacios en blanco, permites que la imaginación de los demás llene esos vacíos, creando un interés genuino y una conexión más profunda. Marco Aurelio decía: "El silencio es un amigo que nunca traiciona". Podrías utilizar este principio para mantener la curiosidad de tus interlocutores y hacer que quieran saber más. La capacidad de generar curiosidad y mantener el interés radica en un equilibrio sutil entre lo que revelas y lo que ocultas. ¿Te has planteado alguna vez cuál es el efecto de compartir solo lo esencial y dejar que las personas lleguen a sus propias conclusiones? Esto no solo mantiene el interés, sino que también proyecta una imagen de confianza y control, cualidades que son altamente atractivas. Además, el misterio tiene el poder de estimular el deseo de explorar y descubrir. ¿Qué pasaría si, en lugar de decir todo de inmediato, insinuaras lo suficiente para que la otra persona se vea impulsada a preguntar más? Este enfoque puede transformar cualquier conversación en un juego de descubrimiento, manteniendo la atención y el interés en un nivel alto. No debemos olvidar que las primeras impresiones cuentan, y en este sentido, el misterio puede ser tu mejor aliado. ¿Cómo te presentarías en una situación nueva para crear un aura de intriga? Tal vez compartiendo solo algunos aspectos de tu vida o intereses, dejando que los demás quieran saber más sobre ti. Epicteto, otro gran estoico, nos recuerda: lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Podrías aplicar esta sabiduría en tus interacciones diarias. El misterio atrae más que las palabras. Si deseas que te presten atención y mantener el interés de los demás, a veces el mejor truco no está en lo que dices, sino en lo que dejas de decir. Al adoptar este enfoque, puedes convertirte en una presencia magnética y fascinante en cualquier conversación. ¿Estás listo para experimentar el poder del misterio y transformar tu comunicación? La próxima vez que hables, recuerda que a veces menos es más. Si quieres ser parte de una comunidad que siempre busca la evolución personal, comenta "Estamos juntos" y activa la campanita para no perderte ninguna lección nueva.
Secreto 5. ¿Por qué menos es más? Es una pregunta que muchos se hacen, especialmente en una sociedad donde la comunicación constante es la norma. Sin embargo, hablar poco no significa ser insignificante. De hecho, las palabras precisas y bien elegidas pueden tener un impacto desproporcionado, transformando la manera en que te perciben y cómo influyes en el mundo que te rodea. Considera este escenario. Estás en una reunión de trabajo donde todos están ansiosos por compartir sus ideas y opiniones. Las conversaciones son largas y a menudo divagan sin llegar a un punto claro. Pero entonces, alguien que ha estado escuchando atentamente todo el tiempo, toma la palabra y expresa una idea de manera concisa y directa. De repente, todos prestan atención. ¿Por qué? Porque esas palabras precisas cortaron a través del ruido y aportaron claridad. Este fenómeno se explica por varias razones. Primero, el cerebro humano tiende a valorar más la información que es escasa y relevante. Cuando una persona habla menos, pero dice más, sus palabras se perciben como más valiosas y dignas de atención. Es como un tesoro escondido en un mar de trivialidades. ¿No te parece intrigante cómo el silencio puede amplificar el peso de las palabras? Además, hablar menos permite una mayor reflexión antes de hablar. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, sabían que las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse. Marco Aurelio aconsejaba: considera más lo que dirás que lo que callarás. Este enfoque reflexivo garantiza que cuando se eligen las palabras son las adecuadas y están cargadas de significado, evitando malentendidos y errores. La economía de palabras también ayuda a proyectar una imagen de autocontrol y confianza. Las personas que no sienten la necesidad de llenar cada silencio con palabras suelen ser percibidas como más seguras de sí mismas y más en control de la situación. ¿Alguna vez has notado que los grandes líderes y oradores son a menudo aquellos que saben cuándo callar y cuándo hablar? Además, el uso estratégico del silencio y las palabras precisas puede crear suspense y mantener el interés. Al no revelar todo de inmediato, mantienes a tu audiencia enganchada, deseando saber más. Este enfoque puede ser particularmente útil en la negociación y la persuasión, donde la paciencia y la precisión son clave para obtener resultados favorables. Para implementar el principio de menos es más en tu vida diaria, comienza por practicar la escucha activa. Presta atención a lo que dicen los demás y reflexiona sobre sus palabras antes de responder. Cuando hables, elige tus palabras con cuidado y asegúrate de que cada una tenga un propósito claro y significativo. Este enfoque no solo mejorará la calidad de tus conversaciones, sino que también aumentará tu influencia y respeto entre tus pares. Hablar poco no significa ser insignificante. Las palabras precisas pueden tener un impacto desproporcionado, captando la atención y el respeto de los demás. Al adoptar la filosofía de menos es más, puedes transformar tu comunicación y convertirte en una presencia más influyente y efectiva. ¿Estás listo para descubrir el poder de las palabras bien elegidas y cómo pueden cambiar tu vida? La próxima vez que hables, recuerda que menos realmente puede ser más. Secreto 6. Cómo el silencio gana batallas. ¿Alguna vez has estado en una discusión acalorada y te has dado cuenta de que cuanto más hablas, más se intensifica la tensión? ¿Te has preguntado si hay una manera de desarmar una confrontación sin siquiera levantar la voz? Aquí es donde el silencio entra en juego, como una de las estrategias más subestimadas y poderosas para ganar batallas, ya sean verbales, emocionales o estratégicas. ¿Sabías que guardar silencio puede ser una estrategia más poderosa que cualquier argumento? Vamos a desentrañar cómo puedes usarlo a tu favor.
Imagina estar en medio de una reunión donde las emociones están a flor de piel y todos intentan imponer su punto de vista. En lugar de unirte al caos verbal, decides mantener la calma y guardar silencio. Este acto de silencio puede cambiar completamente la dinámica de la conversación. Marco Aurelio, el emperador estoico, afirmaba: "El silencio es una de las grandes artes de la conversación". ¿Podrías creer que al no decir nada, podrías estar diciendo todo? El silencio, cuando se emplea con intención, puede transmitir confianza y autocontrol. Cuando los demás ven que no te apresuras a responder, perciben que estás evaluando la situación de manera cuidadosa y reflexiva. Esta percepción puede llevar a que te respeten más y te consideren una persona sabia y prudente. ¿Te has dado cuenta de que las personas que hablan menos a menudo son vistas como más confiables y seguras de sí mismas? Además, el silencio puede ser una herramienta efectiva para desarmar a aquellos que buscan confrontación. En lugar de alimentar el conflicto con más palabras, el silencio puede desactivar la tensión. Epicteto, el filósofo estoico, enseñaba: "Tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos". Al escuchar más y hablar menos, no solo puedes comprender mejor la posición de los demás, sino que también puedes responder de manera más efectiva y considerada. El silencio también te da la oportunidad de observar y evaluar la situación con mayor claridad. Al no estar distraído por la necesidad de formular una respuesta inmediata, puedes identificar los verdaderos puntos de conflicto y buscar soluciones más constructivas. ¿No es fascinante cómo el simple acto de guardar silencio puede abrir nuevas perspectivas y caminos hacia la resolución? Para usar el silencio a tu favor, es importante practicar la paciencia y la moderación. No se trata de ser pasivo o evasivo, sino de elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. El silencio estratégico puede añadir peso a tus palabras cuando finalmente decides hablar, haciendo que tus puntos sean más impactantes y memorables. El silencio puede ser una de tus armas más poderosas en cualquier tipo de batalla. Al mantener la calma y elegir cuándo hablar, puedes ganar respeto, desactivar conflictos y encontrar soluciones más efectivas. ¿Estás listo para descubrir el poder del silencio y aprender a usarlo a tu favor? La próxima vez que te enfrentes a una situación tensa, recuerda que a veces el silencio puede decir más que 1000 palabras. Secreto 7. El arte de la pausa intencional. El arte de la pausa intencional es una de las herramientas más poderosas y a menudo subestimadas en la comunicación efectiva. Las pausas no solo sirven para crear suspenso, sino que también transmiten autoridad y control. La pausa estratégica puede transformar un discurso ordinario en uno extraordinario, capturando la atención y el respeto de tu audiencia. ¿Te has preguntado alguna vez si estás usando esta herramienta a tu favor o si la estás desperdiciando? Imagina estar en una reunión importante, presentando una idea crucial. En lugar de apresurarte a llenar cada segundo con palabras, decides hacer una pausa justo antes de revelar un punto clave. Este momento de silencio no solo crea anticipación, sino que también da peso a tus próximas palabras. La audiencia se inclina hacia adelante, expectante, prestando toda su atención a lo que dirás a continuación. ¿No es fascinante cómo algo tan simple como una pausa puede cambiar completamente la dinámica de una conversación? Las pausas intencionales también permiten que tu mensaje tenga un mayor impacto. Cuando hablas sin cesar, tus palabras pueden perderse en el flujo continuo de información. Sin embargo, al intercalar pausas, das a tu audiencia tiempo para procesar y reflexionar sobre lo que has dicho. Esto no solo mejora la comprensión, sino que también hace que tus palabras sean más memorables.
Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: es mejor en ocasiones no decir nada que permitir que nuestras palabras excedan el límite de la verdad. Esta sabiduría resalta la importancia de elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Las pausas también pueden ser una herramienta para mostrar autocontrol y confianza. En una situación tensa o emocional, una pausa puede darte el tiempo necesario para calmarte y responder de manera más racional y considerada. Epicteto nos enseñó: nada grande se crea de repente. Al practicar el arte de la pausa, demuestras que estás en control de tus emociones y pensamientos, proyectando una imagen de autoridad y serenidad. Además, las pausas intencionales pueden aumentar tu credibilidad y respeto. Las personas que hablan sin detenerse a menudo pueden parecer impulsivas o nerviosas. En cambio, aquellos que utilizan pausas estratégicamente son percibidos como más seguros de sí mismos y más reflexivos. ¿Te has dado cuenta de que los oradores más efectivos no tienen miedo de hacer una pausa, incluso en medio de sus discursos más apasionados? Para implementar el arte de la pausa intencional en tu comunicación, comienza por ser consciente de tus patrones de habla. Practica hacer pausas deliberadas antes de puntos importantes o después de hacer una afirmación significativa. Al principio puede sentirse incómodo, pero con el tiempo, estas pausas se convertirán en una parte natural de tu estilo de comunicación. El arte de la pausa intencional no solo crea suspenso, sino también autoridad y control. Al utilizar pausas estratégicamente, puedes captar la atención de tu audiencia, mejorar la comprensión de tu mensaje y proyectar una imagen de confianza y autocontrol. ¿Estás listo para descubrir el poder de las pausas y transformar tu comunicación? La próxima vez que hables, recuerda que a veces el silencio entre las palabras puede ser tan poderoso como las palabras mismas. Secreto 8. Las palabras que transforman. ¿Te imaginas estar en medio de una discusión acalorada y con solo una frase cambiar completamente el rumbo de la situación a tu favor? Este es el poder de las palabras que transforman. No se trata de hablar mucho, sino de decir lo necesario con un impacto devastador. ¿Alguna vez has pensado en la diferencia que puede hacer una sola frase bien elegida? Las palabras tienen un poder inmenso cuando se usan con precisión. Pueden construir puentes, sanar heridas, inspirar movimientos e incluso cambiar el curso de la historia. Pero, ¿cómo podemos aprender a hablar menos y a la vez hacer que nuestras palabras tengan un impacto significativo? Imagina que estás en una reunión de trabajo crucial. Las tensiones son altas y el ambiente está cargado. En lugar de sumarte al mar de voces, decides escuchar atentamente, analizar la situación y luego, en el momento adecuado, lanzas una frase que aclara el problema y ofrece una solución. De repente, la sala se queda en silencio. Todos te miran y asienten. Has capturado su atención y respeto con apenas unas pocas palabras. Este poder no es exclusivo de los líderes o oradores expertos. Es una habilidad que cualquiera puede desarrollar con práctica y reflexión. Marco Aurelio, el emperador filósofo, aconsejaba: no digas más de lo necesario. Esta sabiduría nos insta a ser concisos y a valorar el peso de cada palabra que pronunciamos. La clave está en la preparación y la intención. Antes de hablar, reflexiona sobre lo que realmente quieres comunicar. ¿Cuál es el punto principal que deseas transmitir? Es posible hacerlo de manera más concisa. Al enfocarte en lo esencial y eliminar lo superfluo, aumentas la probabilidad de que tus palabras tengan un impacto duradero. Además, la entrega es crucial. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices.
Un tono calmado y seguro, una pausa bien colocada y el contacto visual pueden añadir una poderosa dimensión a tus palabras. ¿No es fascinante cómo estos pequeños detalles pueden amplificar tu mensaje? Las palabras que transforman también requieren un profundo entendimiento de tu audiencia. Séneca nos recuerda: hablar es necesario, pero escuchar es una cortesía. Al conocer a tu audiencia y entender sus necesidades y preocupaciones, puedes adaptar tu mensaje de manera que resuene con ellos de manera más efectiva. No debemos subestimar el poder de las palabras bien elegidas. Una frase puede desactivar un conflicto, inspirar a un equipo o motivar a una persona a superar un obstáculo. La próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientas la necesidad de hablar mucho, recuerda que menos puede ser más. Tómate un momento para reflexionar. Elige tus palabras con cuidado y observa el impacto transformador que pueden tener. Palabras que transforman no requieren cantidad, sino calidad. Aprende a hablar menos, pero con un impacto devastador. Y descubrirás que tus palabras pueden cambiar situaciones, influir en decisiones y dejar una huella duradera. ¿Estás listo para aprovechar el poder de las palabras precisas y transformar tu comunicación? Comienza hoy y observa cómo una sola frase puede cambiar todo. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, no olvides darle like y compartir con aquellas que merece este cambio. Secreto 9. El peso de una respuesta. Bien pensada. En la era de la inmediatez y las respuestas rápidas, tomarse un momento para pensar antes de responder puede parecer una rareza. Sin embargo, el poder y el peso de una respuesta bien pensada son incomparables. ¿Te has preguntado cómo puede cambiar la percepción que los demás tienen de ti si te tomas tu tiempo para considerar tus palabras? Hoy te mostraré cómo esta práctica puede no solo aumentar el respeto que los demás tienen por ti, sino también transformar tus interacciones diarias. Cuando alguien te hace una pregunta o te enfrenta a una situación difícil, la presión para responder de inmediato puede ser abrumadora. Sin embargo, responder rápidamente no siempre es lo mejor. De hecho, una respuesta precipitada puede llevar a malentendidos, errores y, en el peor de los casos, a conflictos innecesarios. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar al instante, te tomaras unos segundos para reflexionar? Imagina estar en una reunión importante. Te lanzan una pregunta desafiante y en lugar de apresurarte a responder, te tomas un momento para pensar. Este breve intervalo te da la oportunidad de organizar tus pensamientos, considerar todas las perspectivas y formular una respuesta clara y coherente. Cuando finalmente hablas, tus palabras son medidas y precisas, y todos en la sala perciben tu calma y seguridad. Marco Aurelio decía: si alguien puede demostrarme y convencerme de que no pienso o actúo correctamente, cambiaré gustosamente, porque busco la verdad, la cual nunca ha dañado a nadie. Es el error el que perjudica al hombre. Esta cita destaca la importancia de la reflexión antes de hablar. Tomarse el tiempo para responder también demuestra respeto hacia la persona que te ha hecho la pregunta. Muestra que valoras la conversación y que estás dispuesto a considerar su punto de vista antes de ofrecer el tuyo. Esto puede fortalecer tus relaciones y generar un ambiente de confianza y respeto mutuo. Además, una respuesta bien pensada puede tener un impacto mucho mayor que una respuesta rápida y superficial. Al tomarte el tiempo para considerar tus palabras, te aseguras de que tu mensaje sea claro y efectivo. Epicteto, el filósofo estoico, enseñaba: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Este consejo nos invita a reflexionar sobre el contenido y el propósito de nuestras palabras antes de pronunciarlas.
Para implementar esta práctica en tu vida diaria, empieza por ser consciente de tus respuestas. Cuando alguien te haga una pregunta, respira profundamente y date unos segundos para pensar. No temas las pausas. A menudo, estas breves interrupciones pueden añadir peso y significado a tus palabras. También es útil practicar la escucha activa. En lugar de pensar en lo que vas a decir a continuación mientras la otra persona está hablando, concéntrate en escuchar y comprender su mensaje. Esta habilidad no solo mejora la calidad de tus respuestas, sino que también demuestra empatía y respeto. El peso de una respuesta bien pensada es inmenso. Tomarse el tiempo para reflexionar antes de hablar puede aumentar significativamente el respeto que los demás tienen por ti y mejorar la calidad de tus interacciones. Recuerda las enseñanzas de los estoicos y la importancia de la reflexión y la consideración en la comunicación. ¿Estás listo para descubrir el poder de las respuestas bien pensadas y transformar tus conversaciones? La próxima vez que te enfrentes a una pregunta difícil, recuerda que a veces tomarse un momento para pensar puede ser la mejor respuesta. Secreto 10. Cuando callar habla por ti. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentías que cualquier palabra que dijeras podría empeorar las cosas? ¿Has experimentado la incertidumbre de no saber cómo responder sin causar más conflicto? Este es un escenario en el que el silencio puede ser tu mejor aliado. A veces, el silencio comunica más que 1000 palabras. Pero ¿cómo puedes usarlo como una herramienta para expresar fuerza y seguridad? El miedo a quedarse en silencio puede ser poderoso. Puede surgir de la preocupación de que los demás interpreten tu silencio como debilidad, ignorancia o falta de interés. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, en realidad, el silencio puede proyectar una imagen de autocontrol, sabiduría y poder? Epicteto enseñaba: es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Podrías aprender a abrazar el silencio como una parte de tu comunicación efectiva. Cuando eliges callar en un momento crucial, no estás evadiendo la situación, sino tomando control sobre ella. El silencio te da tiempo para reflexionar, evaluar y planificar tu respuesta con cuidado. ¿No es fascinante cómo esta pausa puede demostrar que estás pensando profundamente, lo que a su vez puede ganar el respeto de los demás? Piensa en las veces que has estado en una discusión acalorada. ¿Alguna vez has notado cómo una pausa estratégica puede desarmar la tensión? En lugar de responder inmediatamente con palabras impulsivas, optar por el silencio puede calmar la situación, mostrando que no estás dispuesto a ser arrastrado por la emoción del momento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente en tu propio reino. ¿Podrías usar el silencio para mantener tu propio reino en paz? Además, el silencio puede tener un poder persuasivo. Cuando todos esperan ansiosamente tu respuesta y te tomas un momento de silencio, creas una anticipación que da peso a tus próximas palabras. Esto puede hacer que lo que digas sea más impactante y significativo. ¿No te parece intrigante cómo el silencio puede aumentar la gravedad de tus palabras? Sin embargo, saber cuándo callar también es crucial. ¿Te has preguntado alguna vez si hay momentos en los que tus palabras podrían realmente no ser necesarias? Tal vez en situaciones donde las acciones hablan más fuerte que las palabras, o cuando lo que se necesita es escuchar y no hablar. La habilidad de discernir estos momentos puede ser un signo de verdadera madurez y sabiduría. Para empezar a usar el silencio como una herramienta, intenta practicar la paciencia y la moderación en tus conversaciones diarias. En lugar de sentirte obligado a llenar cada pausa, permite que el silencio haga su trabajo.
Observa cómo los demás responden y adapta tu enfoque según sea necesario. El silencio puede ser una herramienta poderosa para comunicar fuerza y seguridad. Al elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar, puedes proyectar una imagen de autocontrol y sabiduría. ¿Estás listo para descubrir el poder del silencio y cómo puede transformar tu comunicación? La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda que a veces callar puede hablar por ti. Secreto 11. El silencio como escudo y espada. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el verdadero poder del silencio en tus conversaciones diarias? Hablar menos no solo protege tu energía, sino que también puede transformarte en un interlocutor mucho más efectivo y persuasivo. ¿Te gustaría descubrir cómo el silencio puede ser tanto tu escudo como tu espada en las interacciones cotidianas? Primero, consideremos el papel del silencio como un escudo. ¿Alguna vez has sentido que, en una conversación acalorada, cada palabra que dices podría ser utilizada en tu contra? En estos momentos, el silencio puede actuar como una barrera protectora. Al elegir no hablar, evitas decir algo impulsivo que podrías lamentar más tarde. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: «A menudo he lamentado haber hablado, pero nunca haber guardado silencio». ¿Podrías ver cómo el silencio te protege de cometer errores verbales y te da tiempo para reflexionar? El silencio también conserva tu energía. ¿Cuántas veces te has sentido agotado después de una conversación prolongada, especialmente si era conflictiva? Al limitar tus palabras, reservas tu energía mental y emocional, permitiéndote estar más presente y alerta. Esta energía conservada puede ser redirigida hacia la escucha activa y la observación, habilidades cruciales para comprender mejor a los demás y responder de manera más efectiva. Ahora pensemos en el silencio como una espada. ¿Te has dado cuenta de que las palabras pronunciadas después de un momento de silencio suelen tener un mayor impacto? Al crear una pausa antes de hablar, generas anticipación y curiosidad. La gente se inclina hacia adelante, esperando tus palabras con más atención. Esta táctica no solo hace que tus palabras sean más memorables, sino que también establece una percepción de autoridad y control. ¿Cómo podrías usar este enfoque en tus conversaciones diarias para aumentar tu influencia? Además, el silencio te permite escuchar y observar mejor. En una negociación, por ejemplo, las personas a menudo revelan más información de la que pretendían cuando se enfrentan a un silencio incómodo. Al mantenerte en silencio, puedes obtener información valiosa que puede ser utilizada a tu favor. ¿No es interesante cómo el silencio puede darte una ventaja estratégica en situaciones cruciales? Finalmente, dominar el arte del silencio requiere práctica y paciencia. ¿Estás dispuesto a experimentar con esta estrategia en tus conversaciones? Comienza por observar tus propios patrones de habla y nota cuando te sientes obligado a llenar los silencios. La próxima vez que te encuentres en una conversación, intenta esperar unos segundos antes de responder. ¿Qué efecto tiene este cambio en la dinámica de la conversación? Secreto 12. La fuerza de las palabras escasas. ¿Alguna vez has considerado el verdadero impacto de tus palabras? En un mundo saturado de información, ¿cómo puedes asegurarte de que lo que dices realmente resuene y sea recordado? La respuesta radica en la fuerza de las palabras escasas. Las palabras que eliges cuidadosamente son las que realmente marcan la diferencia. Pero, ¿cómo puedes convertirte en un maestro del lenguaje conciso? Para empezar, pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has dicho más de lo necesario en un esfuerzo por ser comprendido? ¿Te has encontrado explicando en exceso cuando una frase precisa hubiera sido suficiente? Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.
Esta sabiduría puede aplicarse directamente a nuestra forma de comunicarnos. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo podrías ahorrar si aprendieras a decir exactamente lo necesario y nada más? La economía de palabras no significa simplemente hablar menos, sino hablar con propósito. Cada palabra que elijas debe tener un peso y un significado claros. Imagina estar en una negociación crítica. En lugar de llenar el silencio con argumentos redundantes, cada palabra que pronuncias está cuidadosamente seleccionada para maximizar su impacto. ¿No es poderoso pensar en cómo esta estrategia podría cambiar el curso de una conversación? Considera la diferencia entre un discurso largo y elaborado y una frase concisa pero poderosa. ¿Qué es más memorable? ¿Qué tiene más posibilidades de influir en las decisiones de las personas? Marco Aurelio nos aconseja: no digas más de lo necesario. Este enfoque no solo te ayuda a comunicarte de manera más efectiva, sino que también muestra a los demás que valoras su tiempo y atención. Además, el lenguaje conciso puede proyectar una imagen de sabiduría y autoridad. Al hablar menos, pero con más significado, demuestras que has reflexionado sobre tus palabras y que tienes la capacidad de sintetizar ideas complejas de manera simple. ¿Te has dado cuenta de que las personas más influyentes y respetadas a menudo son aquellas que hablan menos, pero cuyas palabras son esperadas con interés? La práctica de la comunicación concisa también implica una escucha atenta. ¿Cómo puedes saber qué decir si no estás completamente atento a lo que los demás están comunicando? Epicteto nos enseñaba: escucha al que habla, entonces podrás hablar bien. Al escuchar activamente, no solo mejoras tu comprensión, sino que también puedes responder de manera más relevante y precisa. Para convertirte en un maestro del lenguaje conciso, comienza por practicar la autorreflexión. Evalúa tus conversaciones y busca oportunidades para reducir la redundancia. Pregúntate: ¿podría haber dicho esto de manera más breve? ¿Cuál es el núcleo de mi mensaje? A medida que adquieras esta habilidad, notarás que tus palabras comienzan a tener un mayor impacto y que las personas prestan más atención a lo que dices. La fuerza de las palabras escasas radica en su capacidad para comunicar de manera efectiva y con propósito. Al elegir cuidadosamente tus palabras y eliminar lo superfluo, puedes convertirte en un maestro del lenguaje conciso. ¿Estás listo para descubrir el poder de hablar menos y decir más? La próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda que las palabras bien elegidas son las que realmente marcan la diferencia. Secreto 13. El secreto mejor guardado de los líderes. El liderazgo no se mide por la cantidad de palabras que se pronuncian, sino por la calidad y el impacto de esas palabras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes líderes logran inspirar y motivar con solo unas pocas frases? ¿Te gustaría saber cómo puedes aplicar ese mismo principio para liderar en tu propia vida? Este es el secreto mejor guardado de los líderes. No hablan más, hablan mejor. Piensa en líderes históricos como Winston Churchill, Martin Luther King Jr. o incluso en grandes empresarios modernos como Elon Musk. Sus discursos no se caracterizan por ser largos y complicados, sino por ser precisos y llenos de significado. ¿Qué tienen en común estas figuras? Han aprendido a elegir sus palabras con cuidado, logrando así que cada frase tenga un peso significativo. El primer paso para hablar mejor es desarrollar la habilidad de la escucha activa. ¿Cuántas veces has estado en una conversación esperando tu turno para hablar en lugar de realmente escuchar? Los grandes líderes saben que escuchar es tan importante como hablar. Al comprender completamente las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de su audiencia, pueden adaptar su mensaje de manera efectiva.
¿Estás dispuesto a practicar la escucha activa y mejorar tus habilidades de comunicación? Otro aspecto crucial es la claridad. Cuando hablamos de manera clara y concisa, evitamos malentendidos y nos aseguramos de que nuestro mensaje llegue de manera efectiva. Marco Aurelio nos recordaba: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Este consejo subraya la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras palabras. ¿Podrías aplicar esta sabiduría en tu día a día? Además, los grandes líderes saben cómo usar el poder del silencio. No sienten la necesidad de llenar cada momento con palabras. En su lugar, hacen pausas estratégicas que crean suspense y permiten que su audiencia procese lo que se ha dicho. Estas pausas no solo aumentan el impacto de sus palabras, sino que también demuestran autocontrol y confianza. ¿No es fascinante cómo el silencio puede añadir tanto peso a lo que se dice? La autenticidad también juega un papel crucial. Las palabras vacías y las frases hechas rara vez inspiran o motivan. En cambio, hablar desde el corazón y ser genuino en nuestras palabras puede tener un impacto mucho mayor. La gente puede percibir la autenticidad y es más probable que respondan positivamente. Séneca decía: la palabra que se pronuncia debe ser como la acción, breve y significativa. ¿Estás listo para hablar con autenticidad y marcar una diferencia real? Para convertirte en un líder que habla mejor, comienza por practicar la preparación y la reflexión. Antes de cualquier conversación importante, tómate el tiempo para pensar en lo que realmente quieres comunicar y cómo puedes hacerlo de la manera más efectiva. Evalúa tus discursos pasados y busca maneras de mejorar. ¿Qué palabras fueron innecesarias? ¿Cómo podrías haber sido más claro? El secreto mejor guardado de los líderes es que no hablan más, sino que hablan mejor. Al practicar la escucha activa, mantener la claridad, usar el poder del silencio y hablar con autenticidad, puedes transformar tu comunicación y liderar con palabras que tienen peso y poder. ¿Estás listo para descubrir este secreto y aplicarlo en tu vida? La próxima vez que hables, recuerda que cada palabra cuenta y que hablar mejor es la clave para liderar con éxito. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Para finalizar este video, quiero dejarte con una reflexión poderosa. Cuanto menos hablas, más poder y peso tienen tus palabras. En un mundo donde todos hablan constantemente, el verdadero líder sabe cuándo guardar silencio y cuándo hablar. No se trata de cuánto decimos, sino de cómo y cuándo lo decimos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una conversación, recuerda que tu silencio también puede ser una herramienta poderosa. Al hablar menos, puedes ser más escuchado, más comprendido y más respetado. ¿Y tú, has experimentado alguna vez el poder del silencio en una conversación? ¿Cómo te ha ayudado a tomar mejores decisiones o a generar más impacto? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Te dejo 2 videos que podrían interesarte. Nos vemos en el próximo video.